Mi esposa eligió a sus padres en lugar de a mí, la desgarradora verdad detrás de su decisión. Soy un hombre de 34 años, casado con mi esposa, Emily, quien tiene 32. Hemos estado juntos durante 8 años, viviendo en un pequeño y tranquilo pueblo donde la vida es simple, o al menos solía serlo. En la superficie nuestro matrimonio parecía del tipo al que las personas aspiran: bromas compartidas, rutinas de fin de semana y sueños de construir un futuro juntos. Pero cualquiera que haya estado en una relación a largo plazo sabe que lo que sucede detrás de puertas cerradas rara vez es como parece para el mundo exterior. La familia de Emily siempre ha sido una presencia dominante en nuestras vidas. Sus padres, Richard y Susan, son el tipo de personas que encontrarías en esos perfiles de revistas sobre antiguas fortunas. Poseen una extensa finca en las afueras del pueblo. Organizan fiestas extravagantes y tienen opiniones sobre todo, especialmente sobre quién merece ser parte de su familia. Alerta de spoiler. Nunca estuve en esa lista. Desde el principio Richard dejó claro que no era el tipo de hombre que quería para su hija. Crecí en una familia de clase media. Trabajé para pagar mi universidad y ahora administro un pequeño negocio. No es nada llamativo, pero es un trabajo honesto. Para Richard. Sin embargo, yo era un hombre sin ambición. No lo decía directamente. Por supuesto, gente como él no necesita hacerlo. Era la manera en que hablaba sobre mí en las cenas o hacía esos comentarios casuales sobre estándares familiares. Susan, por otro lado, era más directa. Sonreía dulcemente mientras lanzaba indirectas sobre mi origen, llamándolo pintoresco o humilde. Aún así, pensé que podíamos hacerlo funcionar. Emily me aseguró que sus opiniones no importaban, que me amaba por quien era, y durante años le creí. Pero mirando hacia atrás, había grietas en los cimientos desde el principio. La promesa de una herencia enorme siempre ha sido la corriente subyacente no expresada en nuestro matrimonio. Los padres de Emily controlan un fideicomiso familiar con millones. Y aunque nunca lo usaron directamente como amenaza, se entendía. Mantente en línea y tu futuro está asegurado. Desvía el camino y arriesgas perderlo todo. Emily lo descartaba cuando lo mencionaba, diciendo que sus padres eran simplemente anticuados. Pero podía ver el peso de sus expectativas afectándola. Incluso si intentaba ocultarlo. Las cosas comenzaron a cambiar hace unos 6 meses. Emily empezó a pasar cada vez más tiempo en la casa de sus padres. Al principio parecía inocente, ayudando con asuntos de la finca, planeando eventos. Pero rápidamente se convirtió en un patrón. Salía temprano los fines de semana. Se quedaba hasta tarde después del trabajo y llegaba a casa distante, distraída. Le preguntaba qué estaba pasando. Y lo minimizaba diciendo que eran cosas familiares. Quería creerle. Pero algo no se sentía bien. La primera señal real de alerta fue nuestro aniversario. Planeamos una cena especial. Del tipo que no habíamos tenido en años. Solo nosotros dos. Estaba emocionado. Incluso salí temprano del trabajo para asegurarme de que todo fuera perfecto. Pero una hora antes de que debíamos salir, Emily llamó para cancelar. Dijo que había una emergencia familiar y prometió explicarlo más tarde. Nunca lo hizo. Esa noche comí solo, mirando la mesa intacta para 2. Luego vino la invitación a la llamada reunión familiar. Richard y Susan nos invitaron a ambos para lo que describieron como una discusión importante. Emily parecía nerviosa. Pero pensé que solo era otra charla sobre valores familiares o tal vez noticias relacionadas con la finca. No estaba preparado para lo que sucedió después. Richard no perdió el tiempo. Tan pronto como nos sentamos, lo dejó claro. Emily tenía que tomar una decisión. Podía divorciarse de mí y permanecer en las buenas gracias de la familia o quedarse conmigo y ser completamente desheredada. Sin herencia. Sin fondo fiduciario. Nada. Así de simple. Emily parecía como si la hubieran golpeado con un camión. Trató de argumentar, diciendo que no era justo ponerla en esa posición. Pero Richard no cedía. Susan intervino, acusándome de arrastrar a Emily hacia abajo y diciendo que la había robado de ellos. Fue surrealista. Como ver una mala telenovela desarrollarse en la vida real. No pude quedarme callado. Le dije a Richard exactamente lo que pensaba de su ultimátum. Lo que solo empeoró las cosas. Emily me suplicó que parara, diciendo que lo estaba haciendo más difícil para ella. Más difícil para ella. Yo era quien estaba siendo pintado como el villano en mi propio matrimonio. Cuando nos fuimos, el aire estaba tan cargado de tensión que era difícil respirar. Emily dijo que necesitaba tiempo para pensar. Lo que se sintió como un golpe en el estómago. Conduje a casa solo esa noche, repasando todo en mi cabeza, tratando de entender cómo habíamos llegado aquí. Emily se quedó en la casa de sus padres. Y por primera vez en 8 años. Me fui a la cama preguntándome si nuestro matrimonio tenía una fecha de expiración. A la mañana siguiente,
La casa se sentía más vacía que nunca. No era solo su ausencia. Era el silencio. Las preguntas sin respuesta y la sensación de que la vida que habíamos construido juntos se estaba desmoronando. No tenía idea de cuál sería la decisión de Emily. Pero una cosa estaba clara. Nada volvería a ser igual. Actualización 1. La mañana después de esa desastrosa reunión familiar. Mi teléfono sonó temprano. Era Emily. Su voz era tranquila. Pero sus palabras golpearon fuerte. Necesitaba espacio para pensar y no volvería a casa de inmediato. No ofreció mucho más. Y la llamada se cortó antes de que pudiera preguntar algo. Me quedé allí. Mirando la pantalla. Preguntándome cómo un matrimonio que había durado 8 años podía sentirse tan frágil de la noche a la mañana. Los días siguientes se arrastraron. Cada uno sintiéndose como un año. La casa estaba tranquila. Casi inquietante. Y cada vez que mi teléfono vibraba, esperaba que fuera Emily con algo de claridad. Pero en lugar de eso, el segundo día hubo un golpe en la puerta. La abrí para encontrar al hermano de Emily. David. De pie en el porche. David y yo nunca habíamos sido cercanos. Siempre era educado. Pero estaba claro que estaba alineado con sus padres. Aún así, verlo allí fue inesperado. No perdió tiempo con cortesías. Caminando directamente hacia la sala de estar. Comenzó a explicar lo complicado que era todo para su familia. Cómo la salud de Richard estaba empeorando y cómo eso hacía que todo fuera más urgente. Era como escuchar a un político. Vago. Ensayado y cuidadosamente redactado. Luego David dejó caer la primera bomba. Richard no estaba bromeando sobre el ultimátum. Ya había instruido al abogado de la familia para revisar su testamento. Asegurando que Emily sería completamente desheredada si se quedaba conmigo. Según David, la herencia no era solo sobre dinero. Era sobre legado. Richard no quería que se contaminara con extraños. Me quedé allí. Atónito. Mientras David continuaba justificando la postura de su familia. Como si eso hiciera que algo de esto fuera menos insano. 3 días después de la llamada de Emily. Finalmente volvió a casa. No era tarde. Pero la casa se sentía más oscura cuando entró. Parecía cansada. Como si no hubiera dormido. Y su calidez habitual faltaba. Se sentó frente a mí. No a mi lado. Y la distancia no era solo física. Le pregunté dónde estábamos. ¿Qué planeaba hacer? Evitó el contacto visual. Murmurando algo sobre intentar resolver las cosas con sus padres. Fue entonces cuando me di cuenta. Había estado negociando con ellos. Tratando de encontrar algún punto medio donde ella podría quedarse. Tanto conmigo como con su herencia. Se sintió como una traición. Se lo dije y ella solo comenzó a llorar. Diciendo que estaba intentando proteger nuestro matrimonio. No se sentía como protección. Se sentía como un compromiso. Y no del tipo en el que se construyen los matrimonios. A la mañana siguiente me desperté con mi teléfono vibrando sin parar. Al principio pensé que podría ser Emily. Pero no lo era. Un amigo en común me había enviado capturas de pantalla de las publicaciones de Susan en redes sociales. Eran sutiles pero dirigidas. Publicaciones sobre la lealtad familiar y saber quién realmente te respalda. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que eran sobre mí. Las publicaciones abrieron las compuertas. Amigos comenzaron a contactarme. Algunos tomando mi lado. Otros defendiendo a Emily. Diciendo que estaba bajo mucha presión. La división no era solo en línea. También se trasladó a la vida real. Con personas que conocía desde hace años de repente opinando sobre mi matrimonio. Confronté a Emily sobre las publicaciones. Pero las minimizó. Diciendo que su mamá solo estaba desahogándose. Esa excusa no sirvió. Si Emily no estaba dispuesta a enfrentarse a sus padres por esto. ¿Qué esperanza teníamos? Esa noche llegué a mi punto de quiebre. Le dije a Emily que tenía que elegir. Yo o ellos. No iba a vivir en este limbo. Preguntándome todos los días si mi matrimonio estaba a punto de colapsar bajo el control de sus padres. Emily no gritó ni discutió. Solo dijo que necesitaba más tiempo y subió las escaleras. A la mañana siguiente se había ido. Se había ido temprano. Probablemente de vuelta a la casa de sus padres. En la mesa de la cocina encontré un sobre con mi nombre. Dentro había una carta. La miré durante mucho tiempo pero no la abrí. No aún. Actualización 2.
La carta que Emily dejó en la mesa de la cocina estuvo sin abrir durante horas antes de que finalmente tuviera el valor de leerla. Era breve pero impactante. Escribió que me amaba y quería que nuestro matrimonio funcionara. Pero se sentía atrapada entre mí y sus padres. Afirmó que no estaba eligiendo lados. Pero necesitaba tiempo para resolver las cosas. Sonaba más como una justificación que como una solución. Ese mismo día decidí contactar a un abogado. No estaba listo para rendirme en mi matrimonio. Pero necesitaba protegerme. Con todo lo que la familia de Emily era capaz de hacer. Tenía que estar preparado para lo peor. Durante nuestra reunión, el abogado me preguntó si había notado alguna actividad financiera inusual. No lo había hecho. Pero la pregunta se quedó conmigo. Una semana después, el abogado llamó con noticias inquietantes. Emily había abierto una cuenta bancaria a su nombre. Una separada de la que no sabía. No saqué conclusiones precipitadas. Pero no era una buena señal. Especialmente considerando todo lo demás que estaba sucediendo. Cuando lo mencioné con Emily durante una de sus raras visitas a casa. No lo negó. Dijo que era por independencia financiera. Lo que sonaba más como algo que sus padres dirían que como algo que ella habría pensado por sí misma. Luego llegó la primera carta. Era del abogado de Richard. Entregada en mi lugar de trabajo en un sobre blanco impecable. Dentro había una demanda. Debía aceptar una separación formal o enfrentar posibles acciones legales. La redacción era vaga. Pero el mensaje era claro. Richard no iba a detenerse hasta que yo estuviera fuera del panorama. Como si eso no fuera suficiente. Escuché de un amigo que Richard y Susan habían organizado una gran fiesta en su finca. Todos los que eran alguien en su círculo social estaban allí. Excepto yo. Mi amigo. Quien había sido invitado como acompañante. Escuchó a Susan haciendo un comentario directo sobre deshacerse de los cazafortunas. No me mencionó por nombre. Pero la implicación era obvia. El rumor se propagó rápidamente. Y no pasó mucho tiempo antes de que mi ausencia se convirtiera en tema de chismes del pueblo. Emily volvió a casa al día siguiente de la fiesta. No parecía alguien que había pasado la noche celebrando. Se disculpó por la fiesta. Diciendo que no tenía voz en la lista de invitados. Pero luego defendió a sus padres. Diciendo que solo eran anticuados. Esa conversación terminó con ella admitiendo algo que se sintió como un golpe al estómago. Sus padres le habían prometido una herencia significativa si se divorciaba de mí. Intentó minimizarlo. Pero no había forma de endulzar lo que eso significaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que necesitábamos una separación. Al menos temporalmente. La confianza no solo estaba tensa. Estaba rota. Emily no discutió conmigo. En cambio, hizo su maleta y se fue a la casa de sus padres. Diciendo que necesitaba claridad. Unos días después, Richard apareció en mi lugar de trabajo. No sé cómo me encontró. Pero allí estaba. Entrando por la puerta como si fuera dueño del lugar. Dejó claro que no estaba allí para hablar. Su mensaje era simple. Si no hacía las cosas fáciles para Emily, se aseguraría de que mi reputación y mi negocio quedaran destruidos. No era una amenaza. Era una promesa. Poco después de eso, recibí una llamada sorpresa de la hermana de Emily. Claire. Claire siempre había sido la más callada de la familia. Manteniéndose al margen de su drama. Dijo que quería ayudar y tenía algo que necesitaba ver. Nos encontramos en una cafetería en las afueras del pueblo. Donde me entregó una carpeta llena de correos electrónicos impresos. Eran entre Richard y Susan. Discutiendo cómo coaccionar a Emily para que me dejara. Un correo incluso mencionaba configurar la cuenta bancaria secreta para ella. Armado con esta información, confronté a Emily. Negó saber sobre los correos electrónicos. Insistiendo en que sus padres debían haber actuado por su cuenta. Pero en este punto, no estaba seguro de qué creer. La evidencia era condenatoria. E incluso si ella no había escrito los correos electrónicos, sus acciones se habían alineado demasiado bien con sus planes. Antes de irse de nuevo, Emily me dijo que necesitaba más tiempo para pensar. Empacó más de sus cosas y volvió a la casa de sus padres. Diciendo que lo hacía por claridad. La casa se sintió aún más vacía después de eso. Y por primera vez, comencé a preguntarme si alguna vez volvería. Claire. Sin embargo, siguió en contacto. Insinuó que había más en los planes de Richard de lo que yo sabía. Pero necesitaba tiempo para reunir la evidencia. Esa conversación terminó con su advertencia críptica. Esto no es solo sobre dinero. Nunca lo fue.
El capítulo terminó con Emily fuera. Claire investigando más a fondo. Y las amenazas de Richard pendiendo sobre mi cabeza. En este punto, el matrimonio no solo estaba tenso. Estaba colgando de un hilo. Actualización 3. Claire aportó más información. Y era más grande de lo que esperaba. Explicó que el fondo fiduciario de Emily no era tan accesible como pensábamos. Richard tenía control total sobre él. Y cada retiro requería su aprobación. Esto significaba que Emily había sido financieramente dependiente de sus padres todo el tiempo. Incluso para los gastos más pequeños. Tenía sentido porque no podía simplemente alejarse. La ataron a ellos de todas las formas posibles. Mientras procesaba esto, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta y noté algo alarmante. Una cantidad significativa de dinero había desaparecido. No fue un error. Fue una transferencia deliberada. Cuando confronté a Emily durante una de sus visitas, admitió haber movido los fondos. Su explicación. Afirmó que usó el dinero para pagar un préstamo que sus padres le habían dado antes de casarnos. El momento era sospechoso. Pero su expresión no mostraba culpa. Se sentía como si sus padres estuvieran tirando de los hilos una vez más. Claire no se detuvo ahí. Unos días después, ella se comunicó con pruebas aún más condenatorias. Había encontrado documentos que demostraban que Richard había estado sobornando a funcionarios locales para encubrir negocios turbios. Esto no eran infracciones menores. Era corrupción a gran escala. Claire creía que la obsesión de la familia con las apariencias y la lealtad estaba ligada a proteger la reputación de Richard y evitar el escrutinio. En medio de todo esto, Richard lanzó otro ultimátum. Le dijo a Emily que tenía una semana para decidir: quedarse conmigo y perderlo todo o dejarme y asegurar su herencia. Estaba claro que ya no estaba jugando. Estaba cumpliendo sus amenazas. Y juzgando por el silencio de Emily, parecía que ya había tomado su decisión. Las repercusiones se extendieron más allá de nuestro hogar. Los chismes en el pueblo aumentaron de velocidad, alimentados por las publicaciones de Susan en redes sociales y los rumores en las reuniones locales. La gente empezó a tomar partido y, más a menudo, yo estaba en el lado perdedor. Antiguos conocidos me evitaban. Amigos se alejaron. E incluso mi negocio vio una caída notable en los clientes. No podía ir a ningún lado sin sentir el peso del juicio de la comunidad. Luego Claire se quedó en silencio. Había sido mi única aliada confiable. Pero de repente dejó de devolver las llamadas y mensajes de texto. No era propio de ella desaparecer sin explicación. Más tarde, supe a través de contactos mutuos que había tenido una fuerte discusión con Richard en una reunión familiar y poco después desapareció. Su ausencia se sintió como otra victoria para Richard. Otra capa de control que había reafirmado. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Emily apareció en la casa inesperadamente, llorando y visiblemente alterada. Dijo que no sabía qué hacer y por primera vez parecía realmente perdida. Fue entonces cuando soltó la bomba. Estaba embarazada. No estaba segura de cómo dar la noticia a sus padres dado el caos que nos rodeaba. No fue el momento de alegría que debería haber sido. Se sintió como una complicación más en una situación ya desordenada. La noticia me obligó a reevaluar todo. A pesar de todo lo que había pasado, decidí que necesitaba luchar por nuestro matrimonio una última vez. No podía alejarme. No con un bebé en camino. Pero tampoco podía ignorar la realidad de nuestra situación. Contacté nuevamente a mi abogado. Y comenzamos a redactar planes para el divorcio por si las cosas no mejoraban. Protegerme a mí mismo y ahora el futuro de mi hijo se convirtió en una prioridad. De la nada un miembro distanciado de la familia extendida de Richard se puso en contacto. Había escuchado sobre la agitación y ofreció ayudar. Tenía información comprometedora sobre Richard, que podía hacer que el drama del fondo fiduciario pareciera pequeño. No explicó mucho por teléfono. Pero su tono dejó claro que esto era serio. Acepté reunirme con él esperando que finalmente pudiera inclinar la balanza a mi favor. Emily
Regresó a la casa una vez más. Pero su confusión estaba escrita en su rostro. Admitió que se sentía dividida entre yo y sus padres. Como si no pudiera tomar una decisión sin perder una parte de sí misma. Fue difícil verla así. Pero la indecisión solo amplió la brecha entre nosotros. La tensión alcanzó su punto máximo unos días después. Emily había estado lidiando con el estrés acumulado. Y todo se derrumbó. Colapsó en la casa de sus padres durante una conversación acalorada. La llevaron de urgencia al hospital y por primera vez Richard y Susan tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El estrés que pusieron sobre Emily junto con la culpa, manipulación y presión finalmente pasó factura. Por ahora, todo está en pausa. Emily está estable. Pero los médicos son claros. Necesita un ambiente libre de estrés. Algo que ninguno de nosotros ha podido proporcionar. El colapso obligó a todos a dar un paso atrás. Pero el daño se siente irreversible. La pregunta es: ¿a dónde vamos? Desde aquí. Actualización 4. Cuando Emily colapsó en la casa de sus padres. No lo supe hasta horas después. Una enfermera del hospital me llamó diciendo que Emily había sido ingresada por estrés extremo. Cuando llegué, sus padres ya estaban allí. Richard me encontró en la entrada de su habitación. Brazos cruzados. Y ni siquiera intentó ocultar su desprecio. Me dijo que no podía entrar, alegando que era solo para la familia. No quería causar una escena fuera de la habitación del hospital de Emily. Así que esperé en el pasillo. Después de lo que pareció una eternidad, un médico pasó y me miró. Debió notar la tensión porque preguntó en voz baja quién era. Expliqué que era el esposo de Emily. Y me lanzó una mirada comprensiva, antes de decirme que esperara en el salón familiar. Unos minutos después, me llevó a un lado y mencionó que Emily había estado pidiendo por mí. Fue el primer rayo de esperanza que tuve en semanas. Cuando finalmente entré en la habitación de Emily, el aire estaba cargado de tensión no expresada. Susan estaba sentada junto a su cama y Richard estaba paseando. Emily parecía pálida y exhausta. Pero logró esbozar una débil sonrisa cuando me vio. La reunión no duró mucho. Sin embargo, la frustración de Susan estalló y, durante una discusión, dejó escapar que Richard había estado presionando a Emily para anular nuestro matrimonio. Eso no fue una sorpresa. Pero escucharlo confirmado frente a todos fue un nuevo nivel de crueldad. B. Giré hacia Emily y le dejé claro que necesitaba decidir quién la apoyaría durante el embarazo. Yo o sus padres. Richard me interrumpió antes de que pudiera responder, amenazando con presentar cargos por acoso si no me retiraba. No respondí en ese momento. No estaba seguro de qué parte era peor: las amenazas legales o el hecho de que Emily no había dicho una palabra en mi defensa. Más tarde esa noche, cuando la calma regresó, Clare volvió de la nada. Tenía otro montón de documentos y una mirada determinada. Encontramos un rincón tranquilo en el hospital para hablar y lo que me mostró fue asombroso. Richard había estado desviando dinero del fondo fiduciario de Emily durante años, disfrazándolo como gastos familiares. Clare creía que esta era la palanca que usaba para mantener a Emily dependiente de él. Armado con esta nueva evidencia, le pregunté a Clare si Emily confrontaría a su padre con eso. Clare no era optimista, pero accedió a ayudar. Emily sí confrontó a Richard. No estaba allí. Pero Clare me puso al tanto más tarde. Según ella, Richard desestimó las
acusaciones y tergiversó la situación, alegando que todo lo que había hecho era por el bien de la familia. Emily no se defendió. Volvió a su cama de hospital, luciendo más derrotada de lo que jamás la había visto. Esa noche, decidí que era suficiente. Me senté con Emily y expuse todo. La manipulación de sus padres, el dinero faltante y el impacto que esto estaba teniendo en nuestro matrimonio. Le dije que necesitaba tomar una decisión. No solo por mí, sino por su propio futuro. Emily se derrumbó, diciendo que se sentía como una marioneta, incapaz de liberarse de los hilos que sus padres habían atado a cada parte de su vida. Antes de salir del hospital, el médico de Emily me detuvo, me llevó a un lado y explicó que los niveles de estrés de Emily eran peligrosamente altos. Y si esto continuaba, podría dañar tanto a ella como al bebé. El médico me aconsejó crear un entorno estable para Emily, incluso si eso significaba dar un paso atrás temporalmente. Fue difícil de escuchar, pero sabía que tenía razón. Mientras tanto, mi abogado había estado investigando la situación del fondo fiduciario. Encontró una laguna legal en la estructura jurídica que podría exponer potencialmente a Richard a cargos de fraude. No era una victoria asegurada, pero era un comienzo. Mi abogado sugirió que utilizáramos esto como una herramienta de presión, no solo para proteger a Emily, sino también para obligar a Richard a retroceder. A la mañana siguiente, presenté una solicitud de separación legal. No fue una decisión fácil, pero esperaba que esto empujara a Emily a enfrentar sus prioridades. La noticia de la presentación se propagó rápidamente. Y para mi sorpresa, algunos amigos que inicialmente habían apoyado a Emily se acercaron para compartir sus propias historias sobre los tratos turbios de Richard. Poco a poco empecé a ver un pequeño cambio en la opinión pública. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Emily. Era breve y enigmático. He tomado mi decisión. Por favor, reúnase conmigo en Deodoro. Miré el mensaje durante mucho tiempo, preguntándome si esto era el principio del fin o una oportunidad para finalmente avanzar. Actualización 5. Emily pidió reunirse en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Era el tipo de lugar que solía guardar recuerdos felices para nosotros. Tranquilo, con un banco bajo un alto roble. Llegué primero y esperé, preguntándome qué decisión había tomado. Cuando llegó, se veía diferente, más tranquila, pero con una especie de determinación en sus ojos. Dijo que había tomado su decisión. Iba a estar del lado de sus padres. Explicó que se sentía en deuda con ellos por todo lo que le habían dado. Su educación, su estilo de vida, las oportunidades que dieron forma a su vida. Dijo que no veía una manera de liberarse de su control sin perder todo lo que había conocido. No fue enojada ni dramática. Habló con franqueza, casi como si estuviera leyendo de un guión. Luego se quitó su anillo de boda y lo colocó en mi mano. Dijo que esperaba que encontrara a alguien que no viniera con tanto equipaje. No discutí. No había nada más que decir. Pero cuando Emily se dio la vuelta para irse, Clare apareció de la nada, colocándose frente a ella. Clare suplicó a Emily que reconsiderara, diciendo que el imperio de Richard estaba al borde del colapso. Clare había encontrado incluso más pruebas, cuentas que estaban congeladas, acuerdos comerciales que se habían caído y rumores de una investigación inminente. Emily se detuvo pero no se volvió. Esa reunión fue el punto de quiebre para mí. Di cuenta de que no podía luchar tanto contra Emily como contra sus padres. El amor que una vez tuve por ella se sentía enterrado bajo capas de
Manipulación y desconfianza. Contacté a mi abogado al día siguiente y avancé con los trámites de divorcio. Una semana después estalló la noticia. Richard estaba bajo investigación por fraude. Clare había filtrado las pruebas que había reunido a las autoridades. Y no pasó mucho tiempo para que comenzaran las repercusiones. El nombre de Richard, una vez sinónimo de poder y riqueza en nuestro pequeño pueblo, se convirtió en el centro del escándalo. Sus asociados se distanciaron. Y las invitaciones a las elaboradas fiestas de Susan desaparecieron de la noche a la mañana. Emily me llamó en pánico después de que la noticia se hiciera pública. Quería saber qué hacer, cómo manejar la situación y si podía ayudarla. Le dije que ya no podía involucrarme. Había pasado años luchando para protegerla, solo para que ella eligiera a sus padres. Cada vez. Ahora eran su problema, no el mío. Alrededor del mismo tiempo, escuché de un miembro distanciado de la familia de Richard. Nuevamente, ofrecieron ayudarme a comenzar de nuevo, compartiendo conexiones y consejos sobre cómo reconstruir mi vida después del divorcio. Su ayuda, combinada con el apoyo de Clare y algunos amigos mutuos, me dio una sensación de estabilidad que no había sentido en años. El embarazo de Emily se hizo público. Poco después, la noticia añadió más leña al fuego, atrayendo más atención a los problemas de su familia. La gente en el pueblo especulaba interminablemente sobre el bebé, la caída de Richard y el estado del matrimonio de Emily o lo que quedaba de él. Fue desordenado. Pero por una vez yo estaba en el exterior mirando hacia adentro. Para cuando el divorcio se finalizó, me sentí listo para seguir adelante. Empaqué mis cosas. Vendí la casa. Y me mudé a una nueva ciudad. Encontré un nuevo trabajo. Uno que no venía con la sombra de mi pasado persiguiéndome. Poco a poco, comencé a reconstruir. Meses después, Emily se acercó nuevamente. Esta vez, no llamó en pánico ni pidió ayuda. Simplemente dijo que deseaba haber elegido de otra manera. Escuché, pero no profundicé en sus palabras. Había sucedido demasiado. Y ya no era la persona dispuesta a esperar a que ella se pusiera de mi lado. Le dije que era demasiado tarde. Y terminamos la llamada en términos educados pero finales. Entonces, justo cuando pensé que todo había terminado, Clare se puso en contacto conmigo. Había escuchado de un amigo mutuo que Emily había dejado la casa de sus padres. Nadie sabía a dónde había ido. Solo que había empacado y desaparecido. Sin decirle a nadie. Clare pensó que debería saberlo. En caso de que Emily se pusiera en contacto conmigo nuevamente algún día. Por ahora, estoy enfocado en el futuro. El pasado está detrás de mí. Pero, con Emily fuera y el imperio de Richard en ruinas, se siente como si todavía hubiera un hilo suelto esperando ser tirado. Tal vez algún día se deshaga. Pero por ahora, lo dejo donde está.